26 de febrero, Evangelio de San Marcos 9, 38, 40 del libro Hablar con Dios. Diversidad, unidad y diversidad en el apostolado. Los discípulos vieron a uno que echaba demonios en el nombre del Señor. No sabemos si se trata de alguien que había conocido antes a Jesús o bien alguno que fue curado por él y se había constituido por su cuenta en un seguidor más del Maestro. San Marcos nos ha dejado la reacción de San Juan, quien, acercándose a Jesús, le dijo: Maestro, hemos visto a uno lanzar demonios en tu nombre, pero se lo hemos prohibido porque no anda con nosotros. Y el Señor aprovecha esta ocasión para dejar una enseñanza valedera para todos los tiempos. No se lo prohíban, pues no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y pueda luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Esta exhortación manifestaba una fe honda y operativa de Jesús. Lo expresaba a través de las obras. Jesús lo acepta como seguidor suyo y reprueba la mentalidad estrecha y exclusiva de las tareas apostólicas y nos enseña que el apostolado es muy variado y distinto. Muchas son las formas de apostolado con que los seglares edifican la iglesia y santifican al mundo, animándolo en Cristo. La única condición es estar con Cristo, con su iglesia, enseñar su doctrina, amarle con obras, y el espíritu cristiano ha de llevarnos a fomentar una actitud abierta ante formas apostólicas diversas, a pesar y poner empeño en comprenderla, aunque sean muy distintas de nuestro modo de ser y de pensar, y alegrarnos sinceramente en su existencia, entre otras razones porque la viña es inmensa y los obreros pocos. Alégrate si ves que otro trabaja en buenos apostolados y pide para ellos gracia de Dios y abundante y correspondencia en esa gracia. Después tú, a tu camino, pres persuádete de que no tienes otro, porque no sería posible para un cristiano vivir la fe y tener al mismo tiempo una mentalidad como la del partido único, de tal manera que quien no adoptara a una determinada formas, métodos o modos de hacer o campos de apostolado estarían en contra. Nadie que trabaje con rectitud de intención estorba en el campo del Señor. Somos todos necesarios. Importa mucho que entiendan bien la unidad de la Iglesia. Cristo ha anunciado de modo bien diversos unidad en la fe y en la moral, en los sacramentos y en la obediencia a la jerarquía, en los medios comunes de santidad y en las grandes normas de disciplina, según el conocido principio agustiniano. En los asuntos necesarios, unidad, y en las opinables, libertad, y en toda caridad. En esta unidad necesaria no será nunca uniformidad que empobrece a las almas y a los apostolados. En el jardín de la iglesia hay y habrá una admirable, una variada admirable de hermosas flores distintas por el aroma, por el tamaño, por el dibujo y el color. Y en esta diversidad es riqueza para la gloria de Dios. Al esforzarnos en estas tareas apostólicas hemos de evitar una tentación que podría acechar, la de entretenerse inútilmente en evaluar la iniciativa apostólica de los demás. Más que estar pendientes en la actuación de otros, debemos sondear nuestro corazón y ver si podemos todos empeño, si procuramos hacer rendir los talentos que hemos recibido en Dios en favor de las almas. Tú y tu camino, persuádete de que no tienes otro. La maravilla de Pentecostés es consagración de todos los caminos. Nunca puede entenderse como monopolio
ni como estimación de un solo en detrimento de otros. Pentecostés es indefinida variedad de lenguas, de métodos, de formas de encuentro con Dios, no uniformidad violenta. De ahí nuestro gozo y alegría al ver que muchos trabajan con ahínco por dar a conocer el reino de Dios en forma de apostolado a las que el Señor no nos llama a nosotros, sino les llama a todos. La doctrina de Jesucristo debe llegar a todas las gentes y muchos lugares que fueron cristianos necesitan ser evangelizados de nuevo. La misión de la Iglesia es universal y se dirige a personas de todas las condiciones, de culturas y formas de ser diferentes, de edades bien dispares. Desde el comienzo de la Iglesia, la fe caló en jóvenes y ancianos, en gente pudiente y en esclavos, en cultos o incultos. Los apostolados a quienes le sucedieron mantuvieron una firme unidad en lo necesario y no se empeñó en la iglesia en uniformar todo lo que se convierte. Los modos de evangelizar fueron muy diferentes también. Unos cambiaron una misión importantísima con sus escritos en defensa del cristianismo y de su derecho a existir. Otros predicaron en sus plazas y la mayoría realizó un apostolado discreto en la propia familia, con sus vecinos y compañeros y oficios y de aficiones. Todos los bautizados tienen en común la caridad fraterna, la unidad en la doctrina que había recibido, los sacramentos, la obediencia y la legítima pastoreos. En todos podemos sembrar la doctrina de Cristo, separando la delicadeza extrema, los espinos que harían infructuoso la semilla. Los cristianos en la tarea apostólica que nos ha encomendado el Señor, no excluimos a nadie, no apartamos ninguna alma de nuestro amor a Jesucristo. Por eso, habéis de cultivar una amistad firme, leal y sincera con todos vuestros compañeros de profesión, más aún con todos los hombres cualquiera que sean sus circunstancias personales. El cristiano es, por vocación, un hombre abierto a los demás, con capacidad para entenderse con personas bien diferentes por la cultura, edad o carácter. El trabajo con Jesús en la oración nos lleva a tener un corazón grande en el que cabe las gentes próximas y las más lejanas, sin mentalidades estrechas y cortas que no son de Cristo. Examinemos en la oración si respetamos y amamos la diversidad de formas de ser que encontramos todos los días con quien convivimos, si vemos como riqueza de la iglesia el que realmente sea diferente a nosotros en sus gustos, modos de ser o de pensar. La iglesia se asemeja a un cuerpo humano que está compuesto por miembros bien diferenciados, bien unidos a la vez. La diversidad, lejos de quebrantar su unidad, representa su condición fundamental. Hemos de pedir al Señor advertir y saber armonizar de modo práctico estas realidades sobrenaturales presentes a la edificación del cuerpo místico de Cristo, unidad en la verdad, en la caridad y simultáneamente reconocer para todos en la iglesia la variedad de pluriforme, la pluriformidad de espiritualidades, de enfoques teológicos, de acción pastoral y de iniciativa apostólica, porque esa pluriformidad es una verdadera riqueza que llega consigo la plenitud y es la verdadera catolicidad, bien lejana de falso pluralismo, entendida como justaposición de posiciones radicales opuestas. En la unidad y en la caridad, el Espíritu Santo actúa suscitando pluralidad de caminos de santificación. A quienes reciben una carisma
determinado una vocación específica contribuye a la edificación de la iglesia con la fidelidad y su peculiar llamado, siguiendo el camino señalado por Dios. Ahí le espera y no en otro lugar o no en otra parte, no con otros modos. La unidad deseada por el Señor no restringe, sino que promueve la peculiar personalidad y forma de ser de cada uno, la variedad de espiritualidad distintas, de pensamientos, teologías bien diferentes en aquella materia que la Iglesia deja en libre discusión de los hombres. Te pasmaban que aprobaras la falta de la uniformidad en este apostolado donde tú trabajas. Y te dije, unidad y variedad, habéis de ser tan varios como variados. Son los santos del cielo que cada uno tiene sus notas personales especialísimas y también tan conforme unos con otros como los santos, que no serían santos si cada uno de ellos no se hubiera identificado con Cristo en su labor. La doctrina del Señor nos mueve no solo a respetar la legítima variedad de caracteres y de gustos, de enfoques en lo opinable, en lo temporal, sino a fomentar de modo activo en todo aquello que no se opone ni dificulta la doctrina del Señor, y dentro de ella la llamada recibida. Debe de ser total la libertad en afición, trabajos, ideas peculiares sobre la sociedad, la ciencia y la política. Así, los cristianos de nuestros siglos y de todas las épocas debemos estar unidos en Cristo, en su amor y en su doctrina, fieles cada uno a la vocación recibida. Debemos ser distintos y variados en todos los demás, cada uno con su propia personalidad, esforzándonos a ser sal y luz, brasa encendida, verdaderos discípulos de Cristo. Del libro Hablar con Dios, 27 de febrero. Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.